Buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro sobre la inteligencia artificial. Creo que todos hemos utilizado ya esta mañana un instrumento que utiliza inteligencia artificial. Google, el navegador, una aplicación para hacer reservas. De todos modos, si miramos bien, la inteligencia artificial se ha vuelto en muy pocos años un hábito, algo de uso cotidiano, menos habitual, pero más incisivos son otras formas de inteligencia artificial como la reproducción industrial, algo muy avanzado, en la movilidad, aviones, trenes, control del tráfico, la automoción en la guía de nuestros coches, en la conducción de nuestros coches. Tenemos el mundo de los seguros, la predicción de comportamientos para medir las tarifas, calibrarlas mejor. Tenemos todo el mundo de la sanidad, diagnósticos, terapias. Y sabemos que, por ejemplo, en China empiezan a medir a partir de los smartphones el comportamiento social para medir tus accesos a los sistemas de bienestar, de la sanidad, etc. Entonces, en todo el mundo, del cual en parte somos parte todos los días, y otra parte no sabremos qué uso se podrá hacer, por ejemplo, en el ámbito militar. Por lo tanto, si son preguntas que se abren en qué pensará el hombre cuando las máquinas empiecen a pensar en su lugar lo que pensamos ahora, para que sean menos pesados ciertos trabajos pesados, para programar mejor, para procesar una infinidad de datos que nosotros tardamos semanas, sino meses. ¿Qué uso inteligente podemos hacer de la inteligencia artificial? Esta mañana hablamos de algunos de estos aspectos que se presentan con, a mi derecha, Paolo Benatti, docente de Teología Moral y Bioética en la Universidad Gregoriana. Con Enrico Cereda, presidente del administrador delegado de IMB en Italia. Y Alessandro Perego, director científico en la Universidad Politécnica de Milán. La primera vez, esta observación personal, que me he dado de frente con la inteligencia artificial ha sido en 1979, cuando, en el 96, perdonad, 97, perdón, al final de los 90, cuando ha habido la primera partida de ajedrez entre la máquina y Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Me acuerdo perfectamente que esta partida parecía algo impensable, de todo lo que me ha sorprendido. Luego ha habido una gran evolución, pero este Deep Blue, desarrollado por IBM, una de las empresas más en la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial, hoy con el famoso sistema Watson, que es uno de los sistemas más avanzados en la inteligencia artificial, quizás. Empezamos con Enrico Cereda, que hace una empresa como la vuestra de desarrollo en la inteligencia artificial. Sobre todo gracias, Bernard, gracias sobre todo a todos los participantes, que veo muy numerosos hoy, y muchas gracias al meeting por esta invitación, la participación, que en el curso de los últimos 20 años lo he visto desde fuera. Para mí es muy importante
es un motivo de orgullo estar aquí con vosotros para la empresa que represento y sobre todo para el tema que hoy en el que nos vamos a dirigir. Bernard ha descubrido ya varias cartas de la inteligencia artificial. Es algo que en los últimos 24 a 36 meses están hablando todos, están hablando los medios, los políticos, los economistas. Tiene impacto también en el tema del trabajo, también en el punto de vista ético y moral, pero aquí tenemos el ingeniero Pérego y el profesor Benanti que podrán tocar mejor estos temas que yo. Mi deber es compartir con vosotros el estado del arte de la inteligencia artificial, de lo que puede hacer hoy la inteligencia artificial y de lo que esperamos que en un futuro pueda hacer la inteligencia artificial. Naturalmente vemos los aspectos positivos, lo veremos también en IBM utilizamos siempre IA, inteligencia artificial, pero entendemos que inteligencia aumentada porque tiene que ser como un soporte de la actividad del hombre. El hombre tiene que estar en el centro de esta transformación. Por tanto, es una inteligencia aumentada para ayudar al hombre en todo lo que tenga que hacer. Hay un vídeo que representa muy bien la inteligencia artificial, por lo tanto, pediría que empiece. Ecco, questo è il mondo che vogliamo costruire. Este es el mundo que queremos construir, un mundo mejor que gracias a las tecnologías, o que nosotros llamamos a las tecnologías exponenciales, tienen que ayudar a la actividad del ser humano en todo lo que hacemos. La inteligencia artificial está en el centro de esta transformación, pero como veis en este vídeo hay muchas otras tecnologías muy importantes del cual seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar: el cloud, Internet de las cosas. Hay muchas cosas que que causan cambios en las relaciones entre las empresas. Algo de lo que se escucha hablar mucho ya hoy son los quantum computing, que son tecnologías que revolucionarán nuestro mundo de colaborar, y utilizo este verbo, colaborar con las máquinas. ¿Qué entendemos como inteligencia artificial? Utilizaré palabras muy simples. Lo siento por los tecnicismos en inglés, pero intentaré. Engagement, la relación con las personas. ¿Para qué sirven las tecnologías de inteligencia artificial? Para interactuar con las personas. Tenemos, por ejemplo, los chatbots con los que podemos escribirnos, con los que podemos interactuar y hablar. Muchos de vosotros tenéis canas como yo. Cuando me regalaron el primer ordenador en el 64, lo conectaba a la televisión e interactuaba con la televisión. Desde el 82-83 se ha hecho camino y interactuamos con el lenguaje escrito, incluso con el hablado, como hablaba Bernard, con los smartphones, con Siri, para interactuar con nuestro teléfono inteligente. No solamente para interacción con el cliente, sino también para descubrir nuevos partners, nuevas relaciones. Tenemos una mole de datos que la mente humana no es capaz de concebir relaciones entre un evento y el otro. Entre una previsión meteorológica, por ejemplo, y la aplicación en el campo de la agricultura, más que en otros campos. Con los ordenadores, no solo cuánticos, sino también con los actuales, con la inteligencia artificial, es posible reconocer la relación entre un dato y el otro. Hay millones y millones de datos
que seguramente nuestra mente humana no es capaz de cubrir. Último punto, son capaces de decidir, o mejor, o de ayudar al ser humano a decidir. Por lo tanto, son capaces de tomar decisiones junto con el ser humano, por ejemplo en el campo de la sanidad. Hoy, cuando se va a una cita médica, en la respuesta del médico te da una respuesta basada en su experiencia, pero también en un soporte informático que tiene a su alcance. Pero la decisión final no puede tomarla la máquina, sino que tiene que tomarla el ser humano. Estos son los modos en los cuales la inteligencia artificial trabaja en la interacción con los clientes, trabaja en las relaciones y ayuda al ser humano a tomar decisiones. La interacción con los clientes, aquí vemos el ejemplo con un coche. Nosotros estamos trabajando con muchas sociedades de telecomunicación, con Wind, hemos hecho un proyecto importante con el cual estamos centralizando todos los call centers que están gestionados por los seres humanos y que tienen toda una temática para entender la información que tienen que entender, y son actividades que pueden ser gestionadas por un sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, se abre un tema que tiene que ver con el mundo del trabajo, de gestión de todos estos sistemas, y sustituirá algunos puestos de trabajo, pero sobre todo impactará en el 100% de los trabajos, en el mío, en el de un abogado, en un periodista, en un obrero, en un trabajador de cualquier tipo. Entonces vemos en el ejemplo de un coche que se utiliza como un medio de transporte, pero en el futuro seguramente los coches será un gestor de información a disposición de la persona, no solamente por lo que quiere decir por la conducción autónoma, sino que mientras voy de un sitio a otro, un gestor de información. Por lo que quiere decir con la interacción, hemos desarrollado un sistema de asistencia por lo que tiene que ver con un astronauta y en la nave espacial que se ha lanzado el año pasado, y esto está dando una tremenda ayuda de un vídeo que empieza ahora. Hello, I am your space companion. Cosa ci dice in poche parole? ¿Qué nos dice en pocas palabras este vídeo? Que para instruir un astronauta hacen falta años y años de instrucción. Antes de ir al espacio, emplea muchísimos años para preparar su actividad. En un asistente que le puede dar toda una serie de informaciones sobre anteriores experiencias en el espacio en vez de experiencias de otros astronautas, es un medio que le puede acompañar en un futuro. Por tanto, es algo que necesita interacción entre máquina y hombre. Por lo que tiene que ver con descubrir información, en el campo de la sanidad, por ejemplo, tenemos distintas
experiencias. Una en Italia, hablaba a nivel mundial, pero en Italia, donde tenemos un partner que ha hecho una solución hoy para descubrir de los insecticidas dentro de un campo. Hace falta verificar planta por planta lo que está sucediendo dentro del campo cultivado. Con la inteligencia artificial, con los drones, podemos descubrir cuál es la planta enferma y eliminando una serie de insecticidas esa planta, esa zona en concreto. Como un ejemplo esto es un ejemplo de inteligencia artificial que se puede aplicar en un ejemplo real de arquitectura. O por ejemplo, a nivel mundial, cuando tenemos que producir alimentos, grano, por ejemplo, no hay previsiones sobre cuánto grano se consume a nivel mundial. Poniendo a disposición dentro de un sistema de inteligencia artificial cuál es la necesidad de un cierto alimento con respecto a la producción que se está haciendo, es posible combinar los efectos de estos dos datos para descubrir cuánto se necesita para vender en el mercado y sobre todo para cultivarlo. Último aspecto es el de tomar decisiones y por tanto, y de nuevo nosotros lo combinamos a nivel de decisiones con el ser humano. La medicina, por ejemplo, es un campo importante. Otro ejemplo son las micropartículas que dentro del cuerpo humano pueden efectuar exámenes diarios en vez de hacer exámenes de sangre o pruebas de sangre cada mes o cada 3 meses. Tenemos esta micropartícula dentro del cuerpo que periódicamente nos da un report del estado de nuestro cuerpo. Esto es inteligencia artificial aplicada para dar beneficios al ser humano. Por tanto, es algo que puede dar un valor añadido. Y de nuevo creo que el término inteligencia aumentada es muy importante en este punto de vista porque tiene que ser algo de ayuda para el ser humano. Y aquí pequeños datos. Se le han gastado las pilas. Aquí datos donde es posible ver la acción en la que las personas entre los primeros puestos son. Lo primero es la tecnología que las empresas ponen como prioridad. Esto es lo que hace reflexionar mucho desde el punto de vista empresarial. Es una investigación a nivel empresarial muy importante. Nuestro país está plagado de pequeñas y medianas empresas con menos capacidad que las grandes empresas, pero esto son tecnologías a disposición, a servicio, y por tanto están disponibles a las pymes. ¿Por qué ahora han despuntado estas inteligencias artificiales? Por 3 factores fundamentales ha despuntado en los últimos 24-36 meses. Prima, la explosión de datos. Tendremos cada vez más datos a disposición. Hoy los datos son los estructurados en vez que ya no son textos, y sin embargo ahora se recolectan un montón de datos no estructurados, datos, fotos, se habla de millones y millones de datos que con el Internet de las cosas nos pondrá más datos a disposición, y por tanto el cerebro humano no está preparado para gestionar todos estos datos. Naturalmente todos los sistemas de deep learning que
son capaces de aprender y redes neurológicas, y por tanto también, tercer y último punto, el aumento de la capacidad de cómputo. Hoy, por ejemplo, en mi iPhone hay una potencia que hace 10 años en un ordenador de mesa era impensable. La potencia, con respecto a años anteriores, es ínfima y seguirá creciendo en los próximos años, que habrá supercomputadores que aumentará estas capacidades. En 1997, Deep Blue fue uno de los primeros sistemas de inteligencia artificial que ganaba al ajedrecista Kasparov. En el curso de los años se han producido muchísimos progresos. Con degli esseri umani e Los progresos también de AlphaGo, de Google, y en los últimos años, y aquí podéis ver los últimos, en los próximos años, las inversiones que se harán en el campo de inteligencia artificial. Voy rápidamente. Los campos en la inteligencia artificial puede ser utilizada en todos los tipos de industria. Por ejemplo, en el manufacturado, que entre otras cosas, siendo Italia el segundo país manufacturero a nivel europeo, es donde estamos aplicando cada vez más estas tecnologías. Seguramente el plan de la industria 4.0 ha dado desde este punto de vista muchas contribuciones a la inteligencia artificial, no solamente, sino también al marketing, al supply chain, que está cada vez más haciéndose más eficiente. Hemos creado una sociedad que en un transporte naval hemos en las bancas, por ejemplo, cada vez vamos menos al banco, cada vez más utilizamos chatbots o aplicaciones de los propios bancos, pero también para la gestión del riesgo, que en las bancas los bancos cada vez utilizan más inteligencia artificial, y cada vez lo utilizarán más en futuro. El retail industry. La pregunta, por tanto, es: ¿la inteligencia artificial es la panacea de todo? No, no es la panacea de todo, porque más allá de los aspectos positivos, también habrá aspectos que tengamos que dirigir como empresas, como instrucciones, y también como a nivel de político del país, con un sistema muy importante. Lo he dicho antes, por tanto tenemos que ver lo que sucede en el mundo del trabajo, a nivel de ética y a nivel moral. Nosotros hemos intentado resumirlo en el curso de los últimos 2 años, en el 2017, en 3 principios fundamentales. El primero es el punto de vista ético. Hay un debate muy importante sobre los datos, lo veremos con los siguientes ponentes, la propiedad de los datos, que lo vemos en Internet. Cada vez que hacemos una búsqueda de cualquier instrumento, la siguiente búsqueda ya me da el histórico de lo que he hecho antes, el historial. Y esto seguramente abre un debate muy importante dentro de nuestra comunidad. Por tanto, la transparencia, pero también la transparencia de los algoritmos, porque esto se basa en algoritmos y por tanto se necesita una transparencia que tiene que ser visible para el usuario
y la empresa. El último, después de ética y transparencia, un punto fundamental, es todo sobre las competencias del mundo del trabajo, que seguramente habrá trabajos que se eliminarán en los próximos años con la inteligencia artificial, pero también hay una serie de competencias, de actividades de trabajo que se crearán gracias a la inteligencia artificial. En el pasado, las presentes revoluciones industriales, estamos en la cuarta hoy, pero las anteriores revoluciones industriales nos han dado un salto positivo en este balance de creación y eliminación de puestos de trabajo, y estamos en la cuarta revolución, donde los tiempos de ejecución de estas transformaciones son muy rápidos. Las anteriores han empleado decenas de años para dar el efecto, y sin embargo en esta transformación digital los efectos se están dando muy rápidamente. Por lo tanto, el impacto sobre este mundo de trabajo hay que entenderlo, y todas las temáticas de formación del mundo de trabajo son importantes, pero lo veremos, repito, dentro de poco. Estoy a punto de acabar. La conclusión es que necesitaremos cada vez más crear una empatía entre hombre y máquina. ¿Por qué? Porque en el pasado, y tenemos unos ejemplos, antes de las tecnologías, cuando no había ordenadores y estaba solo la relación humana, había la empatía entre hombre y hombre, entre máquina y máquina no, pero en el futuro le pertenece a una empatía que tiene que ser entre el ser humano y la máquina. Por lo tanto, de aquí el concepto de inteligencia aumentada. Esta, en mi opinión, es la clave del punto que vamos a tratar en el día de hoy. Concluyo. Le decía antes a Bernard que desde siempre he vivido como externo el meeting de Rimini. En los años 80, cuando fue creado el meeting de Rimini, en el 82, cuando vino el Papa Wojtyla, al final, Enrico, ¿qué nos está diciendo? Las máquinas existen, la inteligencia artificial existe, la inteligencia artificial existe, pero siempre existirá el pensamiento, la discusión entre personas, el diálogo entre personas, y por tanto el meeting existirá durante muchos años, porque la discusión entre hombres tiene que existir siempre. Yo, cogiendo el tema del año pasado, las fuerzas que cambian la historia son las que cambian el corazón del hombre. Creo que sea un buen punto de partida para hablar de la experiencia sobre la ética del que es el tema de hoy. Estos son temas que tenemos que dirigir cuando hablamos de transformaciones tecnológicas que tienen un impacto notable en la sociedad y también en la vida de todos nosotros. Gracias. Grazie Enrico per questa. Gracias Enrico por esta visión de conjunto provocadora. Empiezo por una de tus últimas observaciones, que el impacto de la inteligencia artificial tiene sobre el mundo del trabajo. Como bien sabéis, vosotros hay una revista americana que cada año publica las primeras 500 empresas en ámbito de facturación, los 500 de la fortuna. Desde el año 2000 hasta hoy, el 50% de las empresas de la Fortune de ese año ya no han salido del mercado, casi todas a causa de la transformación digital, o bien porque no han sido capaces de aplicarla de forma inteligente, o bien porque su campo de acción ha sido sustituido debido a este avance. Esta es la primera parte de la primera cara de la moneda. La segunda es que se ha sustituido por una infinidad de nuevas empresas que han creado nuevas modalidades de trabajo, nuevos mercados, nuevos clientes y nuevos planes de negocio. La pregunta que yo le hago a Alessandro Perego es: ¿qué impacto tiene
esta transformación en el desarrollo económico. Buenos días a todos. Ante todo querría decir dos palabras para presentarme, para que entendáis desde qué experiencia y desde qué preparación os hablo. Enseño Management y Logística en la Universidad Politécnica de Milán. Desde hace 20 años hemos fundado en el Politécnico de Milán el Observatorio de Innovación Digital, la transformación digital. Estudiamos qué impacto tiene lo digital en las empresas y en su negocio y en los consumidores. Es decir, pasa por el conocimiento de la tecnología, pero se dirige más bien a la estrategia de las empresas. Soy también un empresario, por tanto estudio, enseño, también me dedico a ser empresario en los temas de los que hoy nos hablamos. Hoy hemos venido a hablar, vamos. Es una gran amenaza, una gran oportunidad el desarrollo digital. Desde la perspectiva de quien hace empresa, que es la perspectiva que yo adoptaré en esta intervención mía. Una premisa que se engancha muy bien, que se adapta muy bien a lo que ha dicho antes Chereda. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos mirando la punta del iceberg, porque es un elemento de un ecosistema de tecnologías que en estos años ha tenido un desarrollo enorme y sobre todo un desarrollo interrelacionado. Estas tecnologías que aquí representamos, tenemos un efecto que es multiplicativo exponencialmente, superativo, apoyándose una en otra, avanzan en una progresión geométrica. Y cada una de ellas no habría podido funcionar si no es por apoyarse en las otras, ¿no? Tenemos que añadir a las que están vinculadas en tecnología de producción, a las operational technology, robótica, a por ejemplo a la impresión tridimensional, oportunidades o amenazas de las que ahora empezamos a hablar. Esto he querido resumirlo en el paradigma 4.0, revolución 4.0, que ha empezado desde el punto de vista de los consumidores y está alcanzando hasta el ecosistema de las empresas, y es el conjunto combinado y predispuesto de estas tecnologías. Muy bien, esto es lo que querría. La primera pregunta, o la principal, quiero plantear, que es la que guía la reflexión, es la que os he adelantado ya en el título, es decir, este importante e impresionante desarrollo de la tecnología, visto desde el punto de vista de una empresa, ¿es más un elemento que lo amenaza o que crea desestabilización, que crea inquietud, que puede amenazar en la subsistencia de la empresa y el trabajo, o es más bien una oportunidad si se acoge y uno se adapta correctamente? Esta es la gran pregunta a la que me gustaría dedicar estos 10 minutos, cuarto de hora. Me gustaría mirar este problema intentando ver este dibujo de la balanza. Por una parte tenemos elementos ciertos, que ahora ejemplificaré. Están representados en la parte a la izquierda de esta balanza, es decir, las fuerzas y el desarrollo tecnológico del que estamos hablando cambian el escenario competitivo y crean elementos de presión competitiva tanto en lo que se refiere a la demanda que al interno del sistema, que sin duda ninguna aumentan la complejidad. No cabe duda de esto. Y ahora os haré algunos ejemplos con respecto a esto. En el otro plato de la balanza encontramos como contextualmente podemos afirmar que este conjunto de tecnologías crea verdaderamente oportunidades, aporta instrumentos para gestionar esta complejidad. ¿Y cómo se ponen en equilibrio estos dos fenómenos? ¿Cuál es la suma, el resultado de este sistema físico representado por la balanza? Empecemos con la primera parte de la discusión. El hecho de que este desarrollo tecnológico, no solo, pero porque la tecnología es un factor decisivo con respecto a esto, está aumentando la incerteza y la complejidad de quien crea empresa, al nivel que sea y sea cual sea su rol en la empresa. En cualquier lugar yo llenaré este sistema con algunas teselas de este mosaico y iremos añadiendo después otras. Lo distinguiré entre aquellos elementos que aumentan la incertidumbre desde el punto de vista del lado de la demanda y las que aumentan la incertidumbre dentro del propio sistema, dentro de sí mismo. Nos hacemos esta pregunta: ¿qué está sucediendo? Ante todo, en primer lugar,
están cambiando las connotaciones del marketing tradicional, los que eran los sectores, los llamados sectores. Por tanto, un consumidor está comprando algo, un producto particular en un cierto sector. Esta categorización de los sectores está desapareciendo. Se está modificando significativamente. Por otro lado, podéis imaginaros que cuando usáis un auto, un producto de movilidad será un producto de entretenimiento o de movilidad. Cuando compráis un producto alimenticio, ¿es algo que tiene que ver con lo alimenticio o también con la salud? Cuando entráis en Amazon, ¿qué estáis buscando? ¿Qué queréis buscar? ¿Con qué facilidad pasáis vosotros de una tipología de producto a otro completamente diferente o a otro tipo de servicio que no tenía nada que ver con lo que buscabais al principio? Está aumentando cada vez más la expectativa del servicio. Los consumidores tienen expectativas del servicio inimaginables. Esperan cosas que hasta hace años no se podía esperar tanto. Exigencia del servicio fuera del mundo a nivel farmacéutica, a nivel de a las farmacias piden a los productores farmacéuticos que les entreguen la mercancía en 3 horas, en una margen de 3 horas. Ha aumentado muchísimo la posibilidad de entrega de los servicios y de los bienes, algo que hasta hace años era algo increíble. Un 50% de las personas que compran tienen expectativas de restitución de lo que está comprando. Espera que el 50% de lo que ha comprado lo va a devolver. Hay grandes expectativas que años no existían. Quien compra está esperando poder ver desde el hueco de la cerradura la transparencia, tener transparencia de todo lo que está comprando, todo el proceso productivo. Incluso se espera el consumidor que el producto se analice a medida para él, su producto. Es decir, tiene expectativas de extrema personalización. Otros ejemplos. Se está reduciendo el ciclo de vida de los productos cada vez más. Exclusivamente es un sistema que tiene que ver con el hardware. Ya nos extendemos al software. La mayoría de los productos que contienen electrónica y contienen un software y que tienen una duración que depende del hecho de ser capaces de seguir o no de la evolución del software, las actualizaciones, por ejemplo en los móviles, pero podemos verlo también en los automóviles. Intentad considerar la complejidad de gestión de diferentes canales con los que se llega hasta los consumidores. Una empresa que tiene que vender a día de hoy no se encuentra ya ante sí los canales tradicionales de una vez, de un tiempo, sino que ahora encuentra canales mucho más complejos de los que nunca habían existido. En China, por ejemplo, hay canales comerciales, quien tenga que vender en China, hay canales comerciales mucho más amplios y difíciles de entender, y son conjuntos. Todo ese conjunto de elementos hace mucho más compleja la iniciativa desde el punto de vista del mercado, pero también desde la oferta y desde el sistema. Muchas empresas se encuentran que tienen que gestionar tantos sistemas de recambios y por tanto de sus aportes. También tienen que gestionar elementos locales. Imaginar, por ejemplo, una empresa que produce pasta, además de tener que gestionar el elemento a nivel global, también tienen que ocuparse de que cada día tienen que tener una responsabilidad social vinculada al territorio local en el que trabaja. Por ejemplo, comprar el grano en el lugar donde está actuando, ¿no? A nivel una responsabilidad social. Cambian el modo en el que se hacen los productos. Imaginaos, por ejemplo, las impresoras tridimensionales. El cambio, por ejemplo, de automóviles o de aviones. Una empresa que produce recambios para autovehículos, digamos vehículos también comerciales, camión, había un tiempo en el que al final de cada ciclo productivo tenía que tener recambios durante 20 o 30 años de ese producto. A día de hoy es una previsión, según una base de adelantamiento muy difícil de previsión. A día de hoy esto no es así. Los recambios se pueden prever con mucha más facilidad. Cambian la forma en la que se hacen las bases de los productos. Los productos que constituyen un producto más grande, cambian radicalmente con un componente electrónico cada vez mayor, llegando a objetivos inimaginables. Incluso las gafas a día de hoy contienen incluso un chip que puede trazar la historia, el flujo de estas gafas dentro de su propio sistema.
dónde han llegado, dónde han estado, todo esto. Todo esto para deciros a dónde puede llegar la electrónica. Cambia enormemente la base de todos los productos. Y después aumenta la competición, la competencia, que llega por todos lados. Imaginaos una empresa que produce automóviles, nunca se hubiera imaginado hace algunos años que tendría como competidor principal las grandes Big Tech. Google, Amazon serán los principales competidores también a nivel de automóviles, algo que hasta hace años no se podía uno ni imaginar. Imaginad, ved cómo se compone el puzzle, de que la complejidad de quien se ocupa de hacer empresa indudablemente aumenta. Sin duda hay una fuerza que empuja en esa dirección, una fuerza exógena que tenemos que tener presente, que viene de fuera y que tenemos que tener presente. Veamos la segunda parte, el segundo platillo de la balanza. Viste este conjunto de evoluciones tecnológicas, ¿nos dan también alguna oportunidad para gestionar mejor esta complejidad? De lo contrario, sería una partida perdida. Desde este punto de vista, empecemos diciendo que esta oportunidad es donde las buscamos. En una intención en la que aumentan las incertezas, ¿cuáles son las características fundamentales de una empresa y del ecosistema de empresas que están a su alrededor? Tomo este modelo entre los múltiples que podría tomar. Este modelo dice que en un contexto de alta incertidumbre, tanto de demanda como de producción de oferta, las empresas tienen que ser cada vez más capaces, ellos y el ecosistema que están a su alrededor, de moverse de una estrategia que se llamaba de eficiencia, de agilidad, de movilidad a una de agilidad, en la que tienen que reconfigurarse cada vez más, ser reactivos, gestionar el riesgo, más que optimizar un contexto que dentro de 2 o 3 meses podría ser completamente diferente del que se han encontrado en ese momento. Tenemos que buscar instrumentos que nos permiten ir en la dirección de la agilidad, de la adaptación. Aquí voy a hacer una referencia con respecto a 4 áreas. La reactividad, flexibilidad, visibilidad y capacidad de gestión del riesgo. Y aquí os daré algunos ejemplos para adaptarnos a este mosaico. Empecemos por la reactividad. Bien. Tenemos a nuestra disposición una cantidad de datos sobre consumidores y clientes inimaginable a nuestros días. Llamémoslo el social listening. Cojamos solo el social listening. Escuchar online a nuestros consumidores, entender cuáles son los consumidores que hacen, ver, por ejemplo, qué es lo que postan, qué imágenes suben a internet, comparten en internet, en Instagram. Y esta es una capacidad que hay que saber tener. Se habla también de biomarketing, la capacidad de utilizar, asusta un poco, poder usar señales fisiológicas para dirigir mejor las elecciones de marketing, no necesariamente invasivos, pero imaginar, por ejemplo, ver las expresiones faciales de un cliente ante un escaparate, o por ejemplo un estante de un supermercado. Esto nos permitiría entender cuál es el efecto de una cierta disposición de la mercancía. No es necesariamente invasivo, quizás es particularmente útil para satisfacer vuestras propias exigencias. Se habla también de inteligencia artificial para aumentar la capacidad de previsión de la demanda, adoptar e interpretar correlaciones que antes no se podían interpretar en la demanda. Imaginaos simplemente hasta qué punto mejorar la previsión de la demanda de productos alimenticios en un supermercado nos permite reducir el descarte alimenticio. Personalización extrema, capacidad de confeccionar productos y servicios a medida. El board scanning, por ejemplo, capacidad de hacer modelos tridimensionales del cuerpo humano para vestirlo a medida, por hacer un ejemplo. Por tanto, sin duda, una área de oportunidad enorme de ser reactivos, de interpretar el mercado, saber percibirlo bien. Está el tema de la visibilidad. Se están difundiendo mucho las control towers, torres de control para sistemas abiertos, ¿no? Toda una línea de producción que permite a quien gestiona una empresa
tener bajo su propio control ciertos parámetros de funcionamiento de su sistema y no solo, no exclusivamente tener los parámetros de los principales indicadores de prestación, sino también sistemas de alerta, sistemas que aconsejan, que advierten diferentes opciones. Si por ejemplo hay un problema de transporte de una cierta localidad a otra, se pueden imaginar construir sistemas alternativos para transferir, llevar a la mercancía de un sitio a otro. Hay un gran desarrollo de lo que es el Internet of Things para aumentar la visibilidad del sistema, dotar a los sujetos de identificadores autómatos, los que antes se llamaban identificación de cada una de las cosas, de los productos, para transferir la mercancía dentro de su propio sistema, aumentando también y mucho la capacidad de trazar, de seguir cada uno de los elementos, para evitar también, por ejemplo, el contrabando, sistemas del lujo, de la seguridad, de productos farmacéuticos, llegando incluso al registro de bases de datos de sistemas que son inmutables, fácilmente verificables y difícilmente falsificables, que no se pueden llegar para el gobierno. También este es un instrumento esencial que ha acompañado en Internet para delitos que permiten seguir las mercancías y los sistemas complejos. Pensemos también en el sistema de la flexibilidad, es decir, la capacidad, por ejemplo, de utilizar sistemas de inteligencia artificial para volver a planificar, repensar el sistema de producción en sistemas de producción complejos. Por ejemplo, algoritmos de producción compleja para provisionarse, para materias primas, algo que en años anteriores no era algo que se podía hacer. Conceptualmente sí, pero no se podía llevar a la realidad. Ser flexible en la respuesta a la demanda ahora cada vez es más cercano. Imaginaos en los sistemas del iCloud, que permita a una empresa configurar o reconfigurar su sistema informático, no con un sistema informático interno, sino usar todos los sistemas informáticos disponibles en red y usarlos en lógica cloud, en la nube. Esto permite ser enormemente flexibles en la configuración de cada uno de sus propios sistemas informáticos. Los sistemas de información empresarial. Pensad, por ejemplo, en los sistemas del on-demand manufacturing, manufacturación a demanda. Sobre la base de la demanda, construir toda una serie de manufactura. Ya hay redes a día de hoy de laboratorios de impresión tridimensional, 3D, que son líneas de producción reconfigurables, se pueden cambiar, pueden adaptar de vez en vez, echando una vez para otra. Y finalmente hay instrumentos que permiten valorar, desde el momento en que se configura un producto, cuáles serán sus implicaciones futuras sobre el resto del sistema. Por tanto, yo proyecto un producto y quiero entender cuál es el impacto que tendrá sobre todo el sistema de producción y distribución cuando lo proyecto, no después de que lo he proyectado y observo qué sucede, sino a priori. Por tanto, todo el riesgo asociado a problemas de producción me lo adelanto. Todo este sistema de Chain and Finance, la financiación de la cadena, toda la financiación no solo de la propia empresa, sino de todo el sistema de ecosistema de haciendas de empresas que hay a su alrededor. En un sistema de alimentación, por ejemplo, a menudo cuando ponen una semilla en un sitio pueden beneficiarse del resultado de su trabajo, tarda mucho tiempo desde que ponen la semilla hasta que pueden beneficiarse de su sistema y tienen problemas financieros enormes. Tener la posibilidad de controlar la financiación de toda la cadena de financiación es muy importante para toda la sostenibilidad del sistema complejo entero. Imaginaos el uso de la blockchain, de la cadena a bloques, el intercambio de documentos y aumentar la visibilidad de sistemas enormemente complejos, como es a nivel global la cadena de producción, de distribución y de intercambio, intercambiándose decenas y decenas, sino cientos de documentos diferentes para los movimientos de las mercancías, para las Incoterms, por ejemplo. Un ejemplo aquí hay muchos ejemplos, hechos algunos, podría completarse este cuadro y podríamos meter más ejemplos, pero
creo que el conjunto de estos ejemplos es impresionante con respecto a la potencialidad que se puede dar para crear una empresa y un sistema de empresas cada vez más ágil. Por tanto, llegamos a la moraleja. Hemos visto que hay una fuerza muy clara que empuja, que hace de hecho el sistema más complejo, lo convierte en más complejo, una inquietud que crea ansia, una parte en la que uno podría ver esta evolución tecnológica como una gran amenaza, pero por el otro lado hay una gran posibilidad, abre una puerta, abre una ventana enorme de evolución tecnológica para construir instrumentos que permiten gestionar esa complejidad. ¿Cuál es, por tanto, el balance entre uno y otro? Bueno, depende de cuánto cada empresa y cada uno de nosotros, ese trabajo que está a la derecha en esta diapositiva, lo lleva a cabo su empresa. También depende no solo de la fuerza de los sistemas que existen, sino también de la organización y hasta qué punto se lleva adelante en una empresa y en el ecosistema de las empresas que están a su alrededor. Es un rol fundamental de las empresas innovativas, es entrar en relación con las empresas que están a su alrededor y forman parte de su ecosistema. No está escrito en la piedra, está firmemente fijado qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer, sino también depende de nuestra apertura a esta tecnología. Se entiende cuántas decisiones importantes tenemos que tomar si somos responsables de una empresa. Paolo Beranti ha escrito un libro que se llama Homo Faber, técnica de condición humana. Cuando he leído el título estaba un poco sorprendido porque hablar de Homo Faber en un momento en el que parece que su parte de creatividad y trabajos casi se vaya a sustituir por una criatura suya que se llama inteligencia aumentada, inteligencia artificial, es una buena pregunta. Por lo tanto, te la propongo a ti. ¿Qué será del hombre, del Homo Faber, con estas condiciones que acabamos de escuchar? Entonces, yo me permito empezar con un agradecimiento por estar aquí con vosotros, sobre todo para poner preguntas, no para dar respuestas. Cuando se habla de Homo Faber, se habla de una conciencia de lo que tenemos como especie. Nosotros pertenecemos a los mamíferos, pero tenemos una unicidad que no tienen las otras especies. Como nosotros como especie hemos hecho algo distinto a otras especies. Cuando los mamuts han decidido que se movían de la estepa siberiana y ha colonizado África y Asia, ha tenido que esperar de una especie con una piel más fina. Nosotros, sin embargo, nos hemos movido de África y hemos conquistado toda latitud y longitud. Pero a diferencia del mamut, nosotros no hemos tenido que esperar que nos naciese una descendencia particularmente peluda hirsuta para ir a Siberia, sino que nos hemos vestido de la piel de mamut, no peluda. Nosotros, a través de una cierta relación con la realidad, lo hemos mediado a través de un artefacto tecnológico. Nuestra condición humana es una condición a través de la cual nosotros transmitimos competencias de nosotros sobre el mundo, no a través del DNI. El delfín da la forma de nadar a su descendencia a través del DNI, del ADN, sino que entonces nosotros mirar el artefacto tecnológico es mirar la complejidad que tenemos en el mundo. Pero si esta es la condición humana, ¿qué condición humana respecto al artefacto tecnológico vivimos nosotros? Es sobre todo una cuestión de malestar. ¿Por qué? Os introduciré esto con una metáfora. Esto es una escena que me ha sorprendido mucho en el teatro, el Galileo de Brecht. Es una escena muy densa en la que está Galileo en el palco delante de la autoridad, y respecto de este cambio de autoridad,
es algo que dice, por favor, mirad en el mundo, mirad al mundo a través de este instrumento. Por tanto, este malestar hacia este cambio de época no es nuevo en la historia. Ha habido algo análogo en el siglo XVI cuando con la lente convergente nos ha hecho producir el telescopio que nos ha permitido mirar las estrellas, el universo inmenso. Y la cosmología ya no ha sido lo mismo. La Tierra ya no estaba en el centro y ha empezado una búsqueda, una investigación que todavía sigue a través de los agujeros negros. Pero también el microscopio con el cual hemos investigado lo infinitamente pequeño, con lo cual hemos visto que la vida ya no era lo que teníamos claro que era. Ahora, en el siglo XXI ya no hablamos de telescopios o microscopios, sino de ordenadores que nos permiten, a través de los datos, ver la realidad bajo el punto de vista de la complejidad, que es lo que hemos escuchado hasta ahora. Estudiar el mundo como un infinito de complejidad está provocando un cambio de horizonte distinto del siglo XVI. Y volvemos al título de este encuentro, ¿en qué pensará el hombre? Tenemos que entender la forma de cambiar de este artefacto, la forma de justificar la realidad. Por cuestión de tiempo tendré que hacer pequeños ejemplos. Intentamos coger una pregunta que podía habitar en el corazón del hombre. La pregunta llueve. Lo que podía decir un filósofo clásico, algo que sucede con respecto a un fin, la respuesta debería ser llueve para que crezca la hierba. Pero era una explicación final. Los fenómenos suceden por un fin. Esto en el siglo XVI ha cambiado y a la respuesta llueve hemos dicho que hay una corriente de agua caliente que se encuentra con una corriente de agua fría, y cuando la fuerza de atracción de la realidad de la gravedad es más fuerte que las fuerzas de atracción, llueve. Un modelo final se vuelve un modelo causal, en el cual si conocemos las causas, conocemos los efectos. Y la ciencia, hasta la crisis de la racionalidad científica que hemos tenido en el siglo pasado, se ha basado en el modelo causal. Todo lo que hacemos, usamos el modelo causal. Con las causas veremos los efectos. Si yo sé cómo se produce el hielo, puedo producir una máquina que pueda producir hielo. Gracias al macroscopio, este modelo ya no es una pregunta sobre los fines, sino sobre las causas. En el momento en el que tengo los datos que me dicen ahí donde se abren los paraguas, ya no tengo que... Lo que sucede cuando en vuestro teléfono preguntáis a vuestro sistema de navegación dónde vais, os dirá si encontraréis o no tráfico. No porque sabe los datos las causas del tráfico, sino porque sabe los datos de dónde van más lentos las otras personas. Este nuevo artefacto no nos dará solo grandes resultados técnicos, sino que lo hará si estamos dispuestos a abandonar la pregunta sobre las causas a favor de una pregunta sobre la correlación. ¿Dónde quiere decir esto? Que ya
No quiere decir que sabremos ya no sabremos si es la causa de la lluvia son los paraguas o los paraguas la causa de la lluvia. Entonces habrá una gran capacidad de previsión tecnológica a pacto de no responder ya a las causas. ¿Y qué sucede? Sucede que la correlación es muda. Por esto veis a mis espaldas un gráfico de un colega en América que dice Strange Correlation, que relaciona lo que demuestra este gráfico es que la correlación no aceptando las causas pueden dar correlaciones falsas y otras tantas verdaderas. Lo que vemos en este otro son los coches japoneses vendidos en el mercado americano y los suicidios por accidentes por un coche. Y puede ser que los coches haya una correlación entre los coches que se venden en América y los accidentes y la gente que se estampa con un coche en Estados Unidos, con lo cual es una correlación que puede ser falsa. Hay una especie de vudú de la correlación en la cual falta una característica muy antigua y cristiana que es la sabiduría, que es el sabor de un conocimiento, que es la validación existencial de un tipo de conocimiento. Y si por una parte se nos da la posibilidad de este control de la realidad, ¿cuál es el fundamento de este control de la realidad? ¿Estamos buscando varitas mágicas o estamos buscando formas de conocimiento que nos digan algo? Porque estamos hablando de inteligencia artificial hasta ahora, pero la inteligencia artificial es un conjunto de cuestiones que no todas ellas son la misma cosa. Tienen una característica muy interesante. Hago simple un discurso complejo. Lo de la izquierda del gráfico son técnicas con las que se pueden nutrir un sistema de machine learning, deep learning, árboles de decisiones, que es el que nutre vuestros sistemas GPS, que os dice girar a la derecha o a la izquierda en función de cuál es el árbol más corto para llegar a vuestro destino. El deep learning de la izquierda son los grandes sistemas como si puedo ser un poco malo, los grandes de la tecnología. Dice que la inteligencia artificial no tiene que combatir al hombre, pero en el marketing ya ha ganado al hombre, Kasparov, etc. Hay una gran disonancia en todo esto. Pero lo que a mí me interesa en todo esto es que más técnicas tenemos que tienen una gran capacidad de predicción. Por lo tanto, vosotros, gracias al Deep Learning, tenéis en 5 minutos cuando una nave de transoceánica se romperá. Vosotros menos sabéis sobre la causa de todo esto. Pero lo que tenéis vosotros no se sabe lo que hay detrás, por lo tanto no encontráis detrás un razonamiento, sino estratos de datos. Estoy con un técnico de IBM, con un directivo de IBM y esto quiere decir que mueve también la industria. También quien produce esto tiene una pregunta sobre el malestar que tenemos. Sabemos hacer, pero estamos perdiendo el porqué. Esto produce un gran precisión de predicción técnica, pero sobre un motor o una turbina es una cuestión óptima para la industria. Nos hemos dado cuenta de que estos algoritmos pueden ser aplicados también a las personas
Y por eso los algoritmos de predicción dados por la inteligencia artificial, cuando se vuelvan algoritmos de perfilación de los comportamientos humanos y lo que son nuestras elecciones, no solo predicen un comportamiento, sino producen también un cierto comportamiento. Como sabe un experto de marketing, por lo que sabe que cuanto más se venda, con lo cual se aplica a la venta a las personas de los productos. Por lo tanto, se sabe cuándo se romperán las cosas. Con lo cual, estas cosas aplicadas a la sociedad producen comportamiento. Y esto nos hace otra pregunta. ¿Qué quiere decir esta interacción hombre-máquina? Con lo cual, ¿qué quiere decir aplicar todo esto a un contexto social como el nuestro? ¿Qué quiere decir que dentro de una realidad social no existe la persona en el centro? No existe la persona física, no existe ya la persona jurídica. Parece otro actor social, la persona entre comillas algorítmica, que tiene una capacidad de mover los contextos sociales y que en este momento, a diferencia de la persona física y jurídica, ya no se ha regulado bajo ninguna ley. No tenemos un derecho de las personas algorítmicas. Entonces, sí, es una época de malestar, es una época en la que los cambios que estamos produciendo tienen la capacidad radical de modificar la concepción de nosotros mismos, la concepción de la realidad y de nuestras relaciones sociales. Y surge otra pregunta: ¿qué tipo de acercamiento hay detrás de este acercamiento a la realidad en estos artefactos de inteligencia artificial? Lo que hay detrás, como teólogo no puedo no tener esta perspectiva, es que la realidad ya no está fundada sobre los criterios absolutos como hace unos años, ni sobre las verdades locales que son las causas que están detrás de las cosas, sino es la realidad producto de algunas creencias que se basan en datos. La realidad se explica a través de datos. Los datos explican la realidad. Aquí se abre un gran capítulo que no puedo afrontar ahora, que es el capítulo de la relación entre los datos y la información. Los datos no son información y la información no es solo datos. Hemos producido una capacidad técnica tan fuerte, tan grande, que tiene raíces filosóficas pequeñísimas, porque no hemos indagado en la naturaleza de la información, el poder que tiene la información de cambiar nuestra comprensión de la realidad. Es total. Este objeto existe porque está. El archivo MP3 existe sobre vuestro USB, en el cloud, en vuestro teléfono. Pero ¿qué significa existir en la época de la información? ¿Y qué hace una información? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este nuevo modo de explicar la realidad podría en realidad ser una forma muy poco filosófica, y cuando se cae la filosofía se vuelve al mito, se vuelve a algo anterior, que es un acercamiento religioso. Si la realidad, algunas de las preguntas de mi existencia serán guiadas por este nuevo acercamiento que yo tengo con estos sistemas informáticos. Entonces, la pregunta: ¿con quién me tengo que casar? Mi antepasado, habría ido a un templo con una gallina, le habría abierto un canal y me habría dado una respuesta. Hace menos años la respuesta sería la respuesta te la da tu corazón. Dentro de unos años se lo preguntaremos a nuestro asistente Ana o María.
cuando te has puesto un reloj que te dice el flujo de tu Conociendo lo que yo sé sobre Ana y sobre María, porque tengo sus datos, a fin de cuentas lo llevo a una complejidad con respecto a todos los millones de perfiles que tengo, y te diré, mejor una de ellas, Ana o María. O sea, os hablaba que las vísceras del pollo que está vinculado con esto, nosotros hemos creado un panteón. Hemos creado un dios del amor, del comercio, nos hemos hecho el dios de la guerra, y este panteón habita en esta foto que tenéis aquí. Tenemos la aplicación de la guerra, del amor, tenemos nuevas realidades con respecto a aquello que nos relacionamos con ellas en una relación absolutamente religiosa, y son aplicaciones que hablan a nuestra vida. Y aquí me ha sorprendido este fragmento de Heráclito, fragmento 93. Me toca ser un poco cultural aquí en esto, me toca. Y dice, el oráculo. Dice, quien está en Delfi no habla ni se calla, sino que se identifica. Quien está en Delfos ni habla ni calla, sino que se identifica. Y nosotros igual, en el acercamiento a los datos que tenemos con este Data Driven Beliefs, hace de la máquina un oráculo que dice verdades sobre tu propia vida. Esto es bellísimo. Siempre consideramos que si pensamos que una de las grandes producciones se llama Oráculo, dos grandes BBD, se llama Oráculo. A la pregunta, ¿conócete a ti mismo?, diríamos, conoce tus datos. Conocer tus datos te dirá la verdad sobre ti mismo. O sea, si una de las mayores bases de datos se llama Oráculo, no es una casualidad. Para decir el porqué necesaria nuestra condición humana, porque estas preguntas son las preguntas de siempre. Pero esta nueva forma de hacer a la máquina cada vez más humana, que la hacemos casi divina, de tan humana, se convierte casi en un oráculo sobre mi vida. Cambia incluso en la predicción hacia el ser humano. Y yo aquí os voy a citar ciertos compañeros, para ser corteses con todos, que son psicólogos evolucionistas, que dicen que en el fondo el oráculo de la inteligencia artificial nos desvela una novedad sobre el hombre, porque el oráculo funciona gracias a algoritmos. Y por tanto también lo humano, el hombre, podría funcionar según los algoritmos. Las emociones podrían ser simplemente datos biológicos. Imaginémonos que tengamos un chimpancé. Y uso un chimpancé por motivos científicos. El 93% del DNA es igual que el nuestro, por tanto usamos el chimpancé, y por tanto hablamos de algo que no se nos parece mucho. Si yo tengo un chimpancé que se está descansando dentro de en un árbol en África, y ve que en el otro extremo del campo hay un plátano, está dispuesto a irse al otro lado de la sabana, y entonces ve que en medio de la sabana hay un león que está esperando. Si yo fuera el chimpancé, habría intentado calcular mi velocidad media, habría intentado calcular la distancia entre yo y el león, la velocidad media del león, habría añadido un 10% de error, de posibilidad de error, y habría calculado si puedo o no puedo. Bueno, de esta manera yo nunca he visto un chimpancé que se pone el sombrero de calculador y calcula si efectivamente lo hace o no hace. Pero imaginémonos que tenemos a este chimpancé. Podemos tener un chimpancé que sea bastante valiente, o un chimpancé demasiado o valiente o demasiado cobarde. Si tenemos un chimpancé demasiado valiente, puede morir muerto por el león, pero si es muy cobarde puede morirse de hambre. ¿Nosotros qué somos? Somos los hijos de dos miembros de nuestra especie que vemos el algoritmo emotivo, afectivo, principalmente compatible para encontrar una correspondencia con el otro. Y por tanto, como sucede con el telescopio, si el artefacto cambia el modo de explicar la realidad, cambia también el modo de explicar al hombre. Por tanto, si la máquina nos humaniza,
el hombre también se maquiniza. Y el hombre se convierte cada vez más en un proceso semideterminismo, se convierte casi en un equivalente de un código, digamos genético, llamémoslo también como queráis, que ya no deja espacio para distinguir cuál es la especificidad de un acto humano con respecto a un acto de máquina. Y esto es lo que hace de una diagnosis, de un diagnóstico médico, un diagnóstico total, que la capacidad directamente del hombre. Es que el hombre se dedica completamente a hacer este diagnóstico y esto hace un acto completamente humano. Por tanto, en la relación entre hombre y máquina sapiens, que puede existir, yo lo creo, que puede aumentar las capacidades del hombre, tenemos que preguntarnos, plantearnos cuál es la especificidad del hombre para entender cuál es el lugar para la especificidad de la máquina. Para hacer esto tenemos necesidad de otra cosa, pero como la respuesta a la pregunta, ¿podemos hacer todo lo que podemos hacer? Porque lo primero es lo moral y después lo técnico. Necesitamos una respuesta ética para entender cuál de las decisiones humanas podemos dejar a la máquina y cuál es el rol de la máquina en esta decisión. Si los principios éticos son los de siempre, el decisor hoy cada vez más es una máquina. Porque aquí, y me vais a perdonar por trabajo, me encanta bautizar y por tanto he bautizado a las máquinas más importantes como nosotros y las he llamado algorética, donde el bien, que es un valor, tiene que convertirse en un valor numérico que la máquina pueda computar. Y aquí lo que queremos pensar y lo que queremos hacer no es ir a entender desde un punto de vista filosófico. No solo hay un desafío antropológico, sino que también tenemos una nueva inética desafío ético para que el bien que nosotros entendemos pueda ser llevado a cabo por hombres y también por los nuevos actores sociales que son los algoritmos. Tenemos nuevamente necesidad de un porqué. Grazie. Gracias, Padre Pablo. Creo que vamos a salir de este encuentro con más preguntas de las que teníamos cuando entramos. Pero, a mi entender, si vamos a fondo de lo que hemos escuchado, quizá salimos con muchos criterios para afrontar de forma creativa esas mismas preguntas y nunca podrá sustituir nadie, y de hecho somos hombres y no máquinas, nadie podrá sustituir nuestras decisiones. Desde todos los puntos de vista somos libres. Yo sé que el tiempo ha ido muy adelante, pero viendo que así ha sido, me gustaría preguntar a cada uno de ellos una pregunta con una respuesta rapidísima. A propósito de preguntas, en un encuentro que hicimos hace algún tiempo, donde el empresario puede delegar todo, se dijo, el empresario puede delegar todo excepto la decisión de si quiere digitalizar o no todo. Y responde, la Digital Transformation, ya ha contado bien Alessandro, tiene un impacto tan fundamental dentro de todas las empresas que no puede dejarse ninguna otra persona. Por tanto, tiene que ser un tema que el administrador delegado, el board del CDA de la empresa, puede afrontar automáticamente, porque tiene un impacto fundamental sobre la continuación de la vida de la empresa. No hay, por tanto, opciones por lo que se refiere a la Digital Transformation en los próximos años, dejando a salvo todos los temas que ha contado también Monseñor, y éticos, morales, etcétera, pero que seguramente no es un tema que pueda delegarse o que pueda tomar y que puede ser llevado adelante sino por el administrador delegado de la empresa. Gracias. Alessandro, frente a lo que tú has dicho, se entiende nosotros mismos, pero también en cada una de las empresas, una utilidad. Quien usa el smartphone, hasta la automoción que estamos introduciendo, tenemos cada vez más que abrirnos a nuevos acercamientos mentales, nuevas posiciones mentales. ¿Cuáles serían las características de nuestra forma de afrontar la vida política, económica? Bien, a la luz de la última intervención, me gustaría
decir dos cosas fundamentales. Uno, valor, valentía. Valentía porque la inquietud y el malestar existe, pero hay que afrontarla con valor, con valentía, porque si no la partida está perdida, el partido está perdido. Conciencia, porque para no sufrir este tipo de fenómeno, para no dejar el desarrollo de lo que estamos diciendo en las manos de pocos, para democratizar, digámoslo así, este recorrido, hace falta conciencia de que estas cosas de las que hemos hablado, si no se conocen suficientemente, es extremadamente difícil poder jugar una partida valiente en la dirección correcta. Por tanto, yo diría valentía y conocimiento, estas dos cosas. Enrico al principio ha recordado el título del meeting del año pasado y como última pregunta yo lanzo el título de este año, ¿no? Nació tu nombre de aquello que mirabas fijamente. ¿Qué tenemos que mirar fijamente para mantener nuestro nombre, para que no nos quedemos mirando una evolución tecnológica, sino podamos conducirla, dirigirla en la forma adecuada? ¿Qué tenemos que mirar? En breve, en pocas palabras, el tema que tenemos delante es el tema de lo humano. Nunca como hoy se plantea tanto el tema del qué significa ser hombres. Tenemos que ponernos las manos sobre nosotros mismos, meter las manos en la masa que somos nosotros mismos, sobre nuestro ADN, nuestro cerebro. Minded upload. Significa que nosotros dejaremos de ser humanos y haremos a la máquina como nosotros mismos y no sabremos responder qué somos nosotros. Si como Adán da nombre a todo, mirando a cada una de las cosas de la creación, mirando lo que tiene delante, quizá esta es una época estupenda para volver a empezar sobre esto, decir algo sobre qué es ser hombre, sabiendo que a día de hoy los derechos humanos son particularmente problemáticos por tres motivos. Primero, porque la máquina es tan potente que puede apartar al hombre. Y segundo, porque parece que el hombre parece que se convierta en una máquina, y aquí tenemos una exposición en el meeting sobre neurociencia, y parece que sea el epifenómeno de un software que se encuentra en nuestro cerebro. Y tercera cuestión, porque los actores y productores de estas transformaciones, por primera vez en la historia, son en la mayoría de los casos no que proceden de un área occidental, sino mayoritariamente provienen de China e India, y por tanto el concepto de persona implícito que se encuentra dentro de la historia del proceso tecnológico, que es la occidental, ya no se da. Por tanto, para no perder este patrimonio que nos ha costado sangre, historia, sacrificios y reflexión, que el patrimonio de lo humano y de su dignidad, se nos llama volver a poner al centro la humanidad de nuestra conciencia, para entender la conciencia de nuestro ser humanos. Gracias, Alessandro Pénico, Paolo Pénico. Y Enrico Ceresa. Y dejo que espero que sea vuestro patrimonio para que podáis profundizar y comprender, para entender que lo que nos hace ser realmente humanos pueda emerger